Muy buenas noches a los que se han conectado. Em, Les doy la bienvenida a esta charla que trata sobre la odisea diagnóstica de los pacientes con CLN2. Esta es una enfermedad, por no decir la catastrófica, en la edad pediátrica y hay un gran interés científico por poder llegar al diagnóstico temprano para poder cambiar el curso de la enfermedad en los niños y niñas con esta condición. Por eso para el día de hoy hemos querido invitar a dos expertos, tanto en el diagnóstico como en el manejo de los pacientes con lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2. Nos acompaña el doctor Norberto Gelbert desde Argentina. Doctor Gelbert es médico pediatra, él es especialista en genética clínica. Él durante muchos años ha dedicado su práctica clínica en el estudio y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, metabólicas también. Hizo una tesis doctoral para la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde él trabaja, y de hecho trabaja en un centro de referencia latinoamericano de pacientes con lipofuscinosis neuronal ceroide, no solamente la tipo 2, sino centro de referencia para todas las lipofuscinosis neuronales. Y es el médico que en este momento en Latinoamérica cuenta con la mayor experiencia de tratamiento de pacientes con esta enfermedad. Y también nos acompaña el doctor Oscar Mauricio Spitia. Él es neuropediatra del Hospital de la Misericordia desde el 2013. También él es profesor de la Universidad de Rosario y también él tiene un particular interés en el tratamiento de enfermedades metabólicas, de enfermedades lisosomales y adicionalmente también en el estudio de líquido cefalorraquídeo, para el cual, por ejemplo, ya tiene aceptado un póster que va a presentar en el Congreso Americano de Neurología Infantil. Y también es médico tratante de la cohorte de pacientes que están siendo manejados en el Hospital de la Misericordia. Con esta bienvenida a los dos, le voy a dar entonces la palabra al doctor Oscar Mauricio Spitia y espero sea una actividad de mucho interés para todos los asistentes. No duden en hacer las preguntas para los conferencistas y, y les dejo entonces con el doctor Mauricio Spitia. Hola, gracias por la invitación, gracias Felipe por la introducción. Preparemos las preguntas, vamos a hacer unas preguntas a continuación y son estas. Las pueden ver ya, entonces quisiéramos que empecemos a responderlas. ¿En la consulta de ustedes atienden pacientes con epilepsia? ¿Sí o no? Entonces pueden responder por sus pantallas y le dan enviar. Ahora, queremos saber la siguiente pregunta. ¿Ha asistido alguna vez a una conferencia de CLN2? ¿Sí o no? Y la enviamos. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Estos son mis conflictos de interés. Ya pueden ver mi presentación. ¿Hay posibilidad de ver el resultado al grupo de soporte para conocer si ya han asistido a charlas? Ah, bueno, Bueno, perfecto. 83% de los encuestados atiende a pacientes con epilepsia en su consulta. Muy bien, ¿y la siguiente? La mitad
de los asistentes había estado y la otra mitad no había estado. Muy interesante. Entonces, podemos avanzar ahora en materia. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Y quiero comenzar con la terminología, porque a veces puede ser un poco confusa. La enfermedad de Batten o lipofuscinosis ceroide neuronal o CLN2 es la principal causa de demencia en niños y adolescentes. Y pues todos estos nombres que les mencionaba antes son sinónimos, es como se conoce la enfermedad. Se conoce como lipofuscinosis por el acúmulo en el lisosoma de una sustancia similar a la lipofuscina. Y estas son las CLNs en general, son una familia de enfermedades neurodegenerativas de progresión rápida que se manifiestan según la edad, según el tipo de la enfermedad y según la enzima afectada. ¿Cómo se manifiestan? Como les decía, es la principal causa de demencia en niños, entonces se manifiesta con demencia, que comienza como un retraso en el desarrollo o un retroceso en el desarrollo, principalmente del lenguaje, seguido por crisis epilépticas, que en su fenotipo clásico, en el fenotipo clásico de la enfermedad, se presentan entre los 2 y los 4 años. Sin embargo, en fenotipos atípicos que hemos visto en Latinoamérica y que vamos a ver más adelante, se presentan un poco más tarde, en un fenotipo que podría llamarse de alguna forma más atenuado y se puede presentar entre los 4 y los 8 a 10 años, mucho más tarde, con síntomas más leves también de alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Y finalmente, con pérdida de la visión. Esa es la triada clásica de la enfermedad, sin embargo, se asocia también con alteraciones del movimiento, particularmente ataxia. Y esta es la clasificación de las CLN. Vemos la CLN2 que nos muestra que tiene una distribución de edad. Acá vemos la mediana y los dos cuartiles, en la que se ve que más o menos la presentación se da entre los 5 y los 10 años aproximadamente, pero puede ser un poco más, como vemos en esta cola de la gráfica, o sea, tenemos que estar pendientes, aún en niños un poco más mayores que lo clásico, y eso es particularmente importante en regiones como la nuestra. La incidencia, gracias al grupo del Dr. Gelbert, tenemos datos de Latinoamérica, de Argentina únicamente, pero en amarillo podemos ver la incidencia por 100.000 y de todas las CLNs y de CLN2 en particular en azul. Vemos que es cerca de 0,25 en lo que se ha visto de América Latina. Hay países con una gran incidencia, como Islandia, y en Europa una incidencia relativamente similar a la que se puede encontrar en nuestra región. En un estudio que se hizo de todas las CLN se vio que la frecuencia de estas eran principalmente en la 1, la 2 y la 3, en las que más se presentaba. Entonces, a pesar de ser raro, dentro de esas raras, una de las menos raras es la tipo 2. Por eso vamos a hablar de ella hoy. Primero quiero que sepamos cómo es que se presenta, cómo se hereda. Es un patrón de herencia que es autosómico recesivo. Recordemos que debe tener herencia tanto por vía materna como por vía paterna, de una variante patogénica, que puede ser homocigota o heterocigota en trans, y que debe explicar la enfermedad, es una variante patogénica. Entonces, con esta distribución podemos encontrar que la probabilidad de tener un hijo afectado es del 25%. ¿Y cómo se produce? El lisosoma cuenta con un arsenal de enzimas y entre estas la enzima tripeptidilpeptidasa. Esta enzima no tiene un sustrato específico, pero sí se sabe que es una endopeptidasa, o sea, degrada los péptidos en su extremo N-terminal, y cuando está deficiente, estos péptidos no se pueden degradar, se acumula el lipopigmento, no es capaz de clivar los péptidos,
y termina con disfunción y muerte celular por la lesión, por la acumulación del lipopigmento. Entonces, ¿qué pasa clínicamente con esta enfermedad? Como les contaba, inicia con alteraciones del lenguaje. En general, alteraciones del desarrollo, principalmente cognitivas, que llevan en algún momento a la demencia infantil. El retraso del lenguaje se ha identificado como uno de los signos más importantes y más prevalentes, más frecuentes en la enfermedad. Sobre todo es el signo más temprano de la enfermedad, por lo cual debemos estar alerta. No estoy diciendo que todos los niños que tengan retraso del lenguaje pueden tener CLN2, pero sí los que tienen CLN2 comienzan con atraso del lenguaje, seguido por crisis epilépticas. Como les contaba antes, entre los 2 y los 4 años en el fenotipo clásico, pero también se pueden presentar un poco más tarde en los fenotipos atípicos o más atenuados. Y finalmente, las pérdidas de habilidades, como les contaba, visual primero, que es una de las, o bueno, finalmente, pero muy importantemente, que es una de las manifestaciones más claves de la enfermedad, y las pérdidas de las habilidades motora, cognitiva, porque hay una disfunción generalizada del sistema nervioso central, incluyendo la retina, de manera que se produce una lesión y una disfunción grave y global. Acá vamos a ver cuáles son los primeros síntomas sospechosos, y no estoy diciendo cuáles son los primeros síntomas que aparecen, sino cuáles son los primeros síntomas que llaman la atención y por los cuales se sospecha el diagnóstico. Y en primer lugar están las crisis epilépticas y no el retraso en el lenguaje. Esto es un llamado de atención porque significa que probablemente se pasó por alto el retraso en el lenguaje, tanto en la familia como en nosotros como médicos. Entonces debemos estar muy atentos al retraso del lenguaje. Y si ya se asocia con crisis epilépticas, la sospecha debe ser muy alta, porque a pesar de que el retraso del lenguaje es relativamente frecuente y las crisis epilépticas son relativamente frecuentes, las dos cosas juntas no son tan frecuentes. Otros síntomas sospechosos importantes son las alteraciones motoras, particularmente la ataxia, las alteraciones de conducta y finalmente la demencia, pero esto se presenta en estadios muy avanzados de la enfermedad. Insisto en el atraso del lenguaje. 83% de los niños con CLN2 tiene atraso del lenguaje. Y recordemos que los niños que tienen convulsiones, como les decía, puede tener retraso del lenguaje menos del 25% los que tienen convulsiones. O sea, eso es una combinación que no es tan frecuente, por lo cual es un índice de sospecha elevado. Además, con la asociación de ataxia u otras alteraciones del desarrollo de la movilidad, debemos sospechar CLN2. Vamos sumando elementos para diferenciar las posibles diagnósticos diferenciales. Esto es clave en la identificación de retraso en el desarrollo. Por supuesto, vamos a seguir usando las tablas de neurodesarrollo clásicas, pero estos puntos clave para recordar son muy importantes. Un niño que no dice primeras palabras, no dice su primera palabra a los 18 meses, que no dice frases de 2 palabras a los 2 años, o que no dice frases completas a los 3 años, tiene atraso del lenguaje, y este es uno de los signos de alarma para cualquier causa de atraso en el lenguaje. En segundo lugar, las crisis no provocadas. Entre 2 y 4 años es el momento clásico. ¿Por qué no pasan antes? Porque esta es una enzima que no está activa, por ejemplo, en la vida fetal, y se activa con el paso del tiempo en los primeros meses de vida. De manera que no, digamos que el niño no la necesita antes, y por eso las manifestaciones no son tan tempranas. En una encefalopatía epiléptica muy temprana probablemente no es CLN. Si se manifiesta entre los 2 y los 4 años con retraso en el lenguaje, o más tarde en niños latinoamericanos, puede tratarse de CLN. Las crisis son no provocadas, pero pueden ser también febriles en algunos de los casos. Y con el paso de la enfermedad se convierten en una epilepsia refractaria que es muy difícil de controlar. Esto asociado con otros síntomas neurológicos, como las alteraciones del movimiento.
ataxia, espasticidad y movimientos involuntarios que incluyen mioclonos epilépticos y no epilépticos, parkinsonismo, corea prominentes. Toda esta aparición de síntomas es altamente sospechoso. ¿Qué pasa con los niños con CLN2? La progresión de la CLN2 es rápida y grave. Inicia con retraso en el lenguaje nuevamente y va apareciendo síntomas siguiente con convulsiones no provocadas. Como vemos, antes de los 2 años ya hay algo de retraso en el lenguaje, puede haber, pero ya es más o menos bien establecido después de los 2 años. Y las convulsiones empiezan a aparecer en ese lapso, entre los 2 y los 4 años. Y después de los 4 años o un poco antes pueden aparecer todos los otros síntomas juntos. Alteraciones visuales, movimientos anormales epilépticos o no epilépticos, ataxia, deterioro cognitivo grave, y la epilepsia se hace refractaria e intratable. El deterioro cognitivo se torna en demencia con el paso de solo un par de años, pérdida de toda la habilidad motora y de la marcha, ceguera y finalmente la muerte cerca de los 8 años, pero en promedio a los 9 y medio, 10 años. De manera que es una enfermedad muy, muy grave y que rápidamente progresa. Esto veámoslo desde otro punto de vista. Hay unas escalas funcionales que nos permiten estudiar el progreso de la enfermedad. Los niños comienzan con 6 puntos. 6 puntos en la escala de sumatoria de motor y lenguaje, que significa funcionalidad normal. Cada dominio, o sea, motor y lenguaje, tiene 3 puntos. En la enfermedad, cuando inicia después de los 2 años, empieza a perderse puntaje, empieza a perderse funcionalidad, que es lo que se traduce ahí, muy rápidamente, como vemos en esta pendiente. En una funcionalidad que se ha perdido muy significativamente ya con 3 puntos, cerca de los 4 años, y a los 6 años ya un punto, que puede ser en un niño que no puede caminar, que no puede hablar, que tiene una funcionalidad mínima, con fallecimiento pocos años después, por lo cual el pronóstico, insisto, es grave. De manera que esto hace que el diagnóstico sea urgente. Aparecen todos estos síntomas y los superponiendo estas dos gráficas que les estaba mostrando, podemos ver todo el abanico de síntomas que puede tener al mismo tiempo el niño y la rapidez con la que progresan. Esto en el fenotipo clásico. En ese punto rojo es cuando usualmente se hace el diagnóstico. O sea, el niño ya está en 2 puntos con mioclonías, ataxia, epilepsia muy grave. Pero podríamos hacer el diagnóstico en este punto, cuando se hace la primera convulsión ya asociada con retraso en el lenguaje. Ya están las dos cosas, pero el niño todavía no tiene una funcionalidad buena. Entonces, los invito a que lo sospechemos muy tempranamente, porque aquí en esta enfermedad el tiempo es esencial, es fundamental para que el niño no pierda más habilidades. Y esta gráfica me parece muy importante porque acá nuevamente vemos el tiempo, la mediana de tiempo y cuánto se demora entre los primeros síntomas clínicos y el diagnóstico. Primeros síntomas, cerca de los 2 años, y el diagnóstico 21 meses después en promedio. O sea que nos estamos demorando 21 meses y vimos que en la gráfica previa en 2 años, en esos 21 meses, ya perdió por lo menos 4 o 5 puntos de la escala de funcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estudiar la enfermedad? Aparte de lo que ya hicimos de evaluarla clínicamente, debemos hacer un electroencefalograma con unas buenas características, y esas buenas características es un electro de calidad que incluya fotoestimulación a 1, 2 y 3 Hz, o sea, fotoestimulación de baja frecuencia. Es una técnica que nos permite evaluar la posibilidad de actividad epiléptica y actividad fotoparoxística
que es un signo de alarma en la enfermedad de CLN2. El electro, como en todas las enfermedades, podría comenzar normal, incluso en la primera crisis, avanza hacia cierta encefalopatía y alteraciones en los ritmos de fondo y pérdida de la maduración, hasta que aparece actividad epiléptica, pero con esta susceptibilidad a la actividad asociada a la frecuencia, a las bajas frecuencias de fotoestimulación. En neurología para nosotros es clave la imagen también, el electro y la neuroimagen. Les presento acá a la izquierda uno de nuestros pacientes con CLN2. Les voy a dar unos segundos para que piensen qué opinan de esta en sus mentes. Y comparemos con un niño sano. Como vemos en esta secuencia coronal en T2, podemos ver un aumento de lo que se ve blanco, que en este caso es el líquido, o sea, hay pérdida de volumen parenquimatoso del cerebelo. Entonces, un hallazgo característico es atrofia cerebelosa, lo cual explica la ataxia. Y hay discreta atrofia, en este caso por lo menos, discreta atrofia de supratentorial también. Y unas discretas hiperintensidades periventriculares. Todas estas son signos de CLN2. Este caso en particular era un paciente con fenotipo atípico, por lo cual el cerebro y a nivel supratentorial no hay tanta atrofia como se esperaría en un paciente con fenotipo clásico. En la visión, lo que vemos es que hay una degeneración de las células de la retina, porque las células de la retina también tienen acumulación del pigmento del Fukushima. Por lo tanto, vamos a ver en los potenciales evocados aumento de la latencia, o sea, alteraciones en la conducción. En el electroretinograma hay alteraciones también en la amplitud de los potenciales del electroretinograma, lo que nos indica pérdida de las funciones de las células de la retina, y la tomografía de coherencia óptica nos permite ver la posible degeneración de la retina físicamente. Con esto, quiero darle la palabra al doctor Norberto, que nos va a presentar su experiencia en los casos que ha tenido en Argentina. Muy bien, mientras se hace el cambio de diapositivas, hacen una pregunta que tiene que ver con cuál es la prevalencia y la incidencia anual de la enfermedad en Colombia. Sí, los datos de incidencia y prevalencia son muy difíciles de tener en Colombia porque realmente tenemos muy pocos casos como para tener esa información. Lo que sabemos es que es muy rara. En el momento hay pocos casos diagnosticados. De esos, solamente menos de 10 están con posibilidad de tratamiento. Entonces, lo que les puedo decir es que es baja frecuencia, pero el número de incidencia no lo tenemos aún. Estamos haciendo un estudio, de hecho, de eso. Cuando tengamos los resultados lo informaremos. Adicionalmente, en los últimos 3 años, por conocimiento de laboratorio que he estado apoyando el diagnóstico en Colombia, sabemos de alrededor de 15 casos diagnosticados, pero no todos ellos han llegado al tratamiento precisamente porque el diagnóstico, cuando se ha logrado, ha sido algo tarde. Entonces no han podido acceder a la terapia de reemplazo enzimático. Eh, y, y como dice el doctor Mauricio Spitia, eh, todavía sigue siendo una enfermedad muy desconocida y no se cuentan con datos concisos sobre la epidemiología en Colombia. Adicionalmente, habría que pensar no solamente en la incidencia de los casos clásicos, sino en Latinoamérica también existe una alta incidencia de casos atípicos con progresión atípica. Entonces, son variables que todavía apenas estamos entendiendo y el mensaje es que como no sabemos, eventualmente ustedes pueden encontrarse en la consulta con un paciente con CLN2.
Así es. Por eso los pacientes los hemos encontrado pasando después de muchos años de buscar, de buscar la causa de la enfermedad y están ahí. Adelante, doctor Gelbart. Empiezo. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias, el doctor Navarrera y Mauricio, por darme la oportunidad y la convocación para mostrar nuestra experiencia en lipofuncinosis. Quiero agradecer particularmente al Laboratorio Biomarín por dar esta oportunidad también, porque muchas veces uno aprende mucho de la experiencia de otros y creo que el título está bien puesto como Odisea Diagnóstica en la Argentina. La Odisea no es solamente para las familias afectadas y los enfermos, sino también es una Odisea diagnóstica para los médicos, ya que lo que voy a mostrar ahora son 4 pacientes ya elaborados, pero que llevaron muchos años de estudio y muchos años de errores y de aciertos hasta llegar a los diagnósticos. Espera que no pasa. A ver. Bien, ese es mi conflicto de intereses. Las fotos de los pacientes que van a ver ustedes están autorizadas por los pacientes y por la familia, por eso no están tapados los ojos. Yo vengo o trabajo y no nací acá, pero nací acá al lado, en la provincia de Santa Fe, pero Córdoba está catalogada como el corazón de nuestro país. O sea, Argentina es un vasto país donde en Córdoba, particularmente en el Hospital de Niños de Córdoba, existe un centro referencial para el estudio, el manejo y el tratamiento de los errores innatos metabólicos. Comencé mi residencia en el año 1980, o sea, hace muchos años atrás. Hice la jefatura de residencia del hospital y posteriormente me introduje en el mundo de las enfermedades raras, o por lo menos las enfermedades no poco frecuentes, porque me entusiasmó fundamentalmente la cantidad de interacciones que tiene con todas las subespecialidades de la rama pediátrica. Yo soy pediatra por excelencia y gracias a las enfermedades metabólicas obtuve el título de genetista clínico y me dedico fundamentalmente a los errores innatos de metabolismo. Desde el año, bueno, el Hospital de Niños de Córdoba es un hospital de alta complejidad que tiene aproximadamente unas 250 camas, con salas de internación, con salas de emergencia, con UCI, con UTI y con salas de infusiones para pacientes oncológicos y no oncológicos. En el año 2003 comenzamos a trabajar como directora la doctora Inés de Alac, Noel de Alac, que llevó la batuta, digamos, o la bandera de la lipofuncinosis. Ella es una bióloga que se dedicó al estudio de esta rama especial de las enfermedades metabólicas, miembros médicos y una serie de biólogos y bioquímicos, así también como anatomopatólogos, pudimos llevar adelante el estudio de este tipo de lipofuncinosis neuronal. Dentro del grupo tenemos también neurólogos, neurocirujanos, radiólogos, oftalmólogos y gastroenterólogos y nutricionistas que nos ayudan en el manejo difícil de estas enfermedades. Gracias a que armamos un algoritmo de estudio, es que pudimos llegar a varios diagnósticos y nos convertimos en un centro referencial en Latinoamérica. Pudimos observar una gran cantidad, este número está un poco desactualizado, pero pudimos llegar a determinar o estudiar una gran cantidad de pacientes, pero dentro de la N de 106 pacientes, un alto porcentaje fue introducido o catalogado como lipofuncinosis neuronal tipo 2. Si bien es cierto que en el mundo, por lo general, la enfermedad de Batten o lipofuncinosis neuronal juvenil tipo 3 es la más frecuente, pudimos demostrar en Latinoamérica que la tipo 2 es la más frecuente. Y pudimos demostrar también que se evolucionan clínicamente en 2 grupos diferentes. Unos lo hacen con forma clásica, con una progresión rápida de la enfermedad y una muerte precoz, postración rápida, en la forma clásica, y otros pacientes
que hacen una forma atípica o que comienzan sus síntomas mucho más tarde y que llevan una sobrevida también más prolongada, con pérdidas mucho más lentas en las adquisiciones de los hitos madurativos. Yo voy a mostrar 4 pacientes, 2 de fenotipo clásico y 2 de fenotipo atípico, pero vamos a ir razonando en parte lo que nos tocó vivir, sobre todo como pediatras. Luis es un niño que nace en el año 2006, en marzo de 2006, viene de un embarazo y de un parto normal. Sus padres son jóvenes y sanos, con la característica de que eran consanguíneos. El papá era sobrino de su madre, de la madre del niño. La maduración psicomotriz, acá vemos al niño a los 2 años y a los 3 años. Estas fueron fotos proporcionadas por los padres. La maduración psicomotriz fue normal y un nene sanito hasta los 3 años de edad. Pero a partir de los 3 años comienza a mostrarse muy torpe, un chiquito muy inquieto, con severos trastornos conductuales, se cae fácilmente. Notan los papás que también comienza con trastornos en el habla mucho menos. Y acá viene la primera pregunta que queríamos razonar. ¿En qué porcentaje de la consulta pediátrica de ustedes tenemos el retardo en el lenguaje? Muy poco, poco, frecuente, muy frecuente. No sé si se podrá ver después la respuesta. Y otra pregunta que se desprende de esto es en qué porcentaje de su consulta se da por caída frecuente o torpeza al caminar, inquietud. ¿Cuántos niños consultan en el consultorio con este tipo de síntomas, o sea, caídas frecuentes o torpeza para caminar? Muy pocos, pocos, frecuentes, muy frecuentes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, lo Vamos a escuchamos dar un bien. tiempo para la respuesta. ¿Cómo no? Porque yo no veo más que mi pantalla, por eso... Acá estamos viendo ¿Podemos ver la... los resultados? Doctor Gelbert, ¿puede ver los resultados en este momento o yo los No, no leo? los veo, no los veo. Bueno, No, no muy los puedo bien. ver. La respuesta hablan que del porcentaje de la consulta con retraso del lenguaje, el 45% de los asistentes habla que es frecuente. Alrededor entre el 20 y el 30% de la consulta se da por retraso en el lenguaje, seguido de menos del 10%, poco, después muy poco, y un 10% de los asistentes habla que más del 30% de la consulta de pediatría se da por retraso del lenguaje, lo cual es uno de Sí, los signos más frecuentes. Y con más. respecto al porcentaje de torpeza al caminar, inquietud y caídas frecuentes, vemos que la gran mayoría, el 47%, dice que muy poco de la consulta se da por estos motivos de consulta, entre muy poco y poco, es decir, entre menos del 10% y menos del 5% se da por estos síntomas. Pero el retraso en el lenguaje sí definitivamente es una de las causas principales de consulta en pediatría. Exacto. Bueno, siguiendo adelante con la exposición. Entonces, si este paciente consulta en su consultorio, ¿cuál es la conducta a seguir? Seleccione las que considere más apropiadas. Ningún estudio, solo control evolutivo. Derivación a neurólogo para examen neurológico detallado. Consulta medicina física, que nosotros acá hablamos de traumatólogos y o rehabilitación, porque muchos de estos papás cuando tienen niños que se caen con frecuencia, el primero que consultan o es al ortopedista o es al traumatólogo porque piensan que tienen pie planos o que tienen algún problema ortopédico. Y consulta a la audióloga si el niño no habla bien.
No sé si han terminado de votar. Muy bien. De pronto ya, si podemos mostrar los resultados, demos un segundo para que... Ok, perfecto. La mayoría de la conducta de los asistentes es derivación a neurología o neuropediatría para un examen neurológico detallado. El 66% tiene esta conducta de derivación a neuropediatría, seguido de 37% que también llevarían al paciente a una consulta de fonoaudiología y un menor porcentaje enviaría al paciente a una consulta de medicina física y rehabilitación o también un poco porcentaje no ordenaría ningún estudio y dejaría para el control evolutivo. Perfecto. En realidad todas son correctas, ¿no? Porque cuando uno tiene un niño que tiene 3 años y la familia consulta preocupada porque el niño no habla y está torpe, a veces uno espera o lo manda al neurólogo, depende mucho el examen físico. Yo les voy a contar qué pasó con este paciente particularmente. A los 4 años, o sea, el paciente consultó neurología, el neurólogo dijo que esperemos y a los 4 años presenta un primer episodio convulsivo, una convulsión tónico-clónica. A partir de allí aumenta el trastorno de la marcha con más caídas. Notan que el niño ha perdido adquisiciones, ya no, que ya había adquirido, muestra problemas de aprendizajes y habla muy poco. Y fíjense a los 5 años cómo ha evolucionado este niño que lo veíamos correr a los 3, o sea, ha perdido mucha capacidad para manejarse, prácticamente no caminaba. A los 5 años las convulsiones se hacen refractarias y necesita más de 3 anticonvulsivantes para poder estar sin convulsiones. El niño deja de caminar, duerme muy mal, con llanto y disconfort toda la noche. Entonces, ¿qué estudio pediríamos ahora? Consideramos que se trata de algo progresivo, ¿verdad? Entonces, hacemos un examen ocular, hacemos un electroencefalograma, le pedimos una resonancia magnética cerebral, hacemos otros estudios. ¿Qué estudios sugerirían en este caso? Pedimos por favor al grupo de soporte si puede mandar el sondeo. Perfecto. Y damos unos 10, 15 segundos para la respuesta. Se pueden seleccionar todas las opciones que ustedes consideren importantes. Muy bien, si podemos ya revisar los resultados. Bueno, aquí la conducta más frecuente que harían los asistentes, en el 89% pedirían la resonancia magnética, 77% pedirían electroencefalograma y ya un menor porcentaje, 38% examen ocular y 12% seleccionaron como opción también otros. Exacto. Todo eso se hizo y como yo estoy dentro de nosotros y hago enfermedades metabólicas, también hicimos todo el perfil neurometabólico. Y este niño, el estudio neurometabólico había resultado normal. Para nuestra sorpresa, los aminoácidos, los ácidos orgánicos, los oligosacáridos urinarios, succinilpurinas urinarias, ácido graso de cadena muy larga para descartar la adenoleucodistrofia y la disulfatasa A para descartar leucodistrofia metacromática, todos los resultados fueron dentro de lo normal. Estamos evidentemente dentro de una neuropatía, o sea, de una encefalopatía progresiva. Y como en ese momento nosotros estábamos armando el equipo y el grupo de lipomucinosis, dijimos, hagamos el estudio para lipomucinosis, un niño que tiene convulsiones, que había perdido hitos madurativos, que estaba en un cuadro demencial, y por otro lado, que tenía pérdida de la visión y del habla. Entonces hicimos el estudio enzimático para la tripeptidasa 1, en el caso de la lipofuncinosis tipo 2, y para la PPT1 para la lipofuncinosis neuronal tipo 1.
la cual esta fue normal, y para la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 fue deficiente, bien deficiente, y entonces teníamos el diagnóstico de la CLN2. Fíjense la evolución del niño a los 7 años, estaba totalmente postrado y hicimos el diagnóstico de lipofuscinosis tipo 2 a los 5 años de edad. Posteriormente, esta es la evolución a los 8 años de edad, el niño con esa mirada en sol naciente la hemos observado muchas veces en chiquitos que pierden la capacidad de vista. Y así podíamos demostrar en el examen de fondo de ojo que ambos ojos me mostraban una retinitis pigmentaria periférica importante, una atrofia de papila severa y un niño que estaba completamente ciego. Lo que dijo el doctor Spitia recién de la atrofia cerebelosa llamativa en estos pacientes, desde el punto de vista metabólico, solamente 2 enfermedades neurometabólicas degenerativas pueden producir ese tipo de atrofia cerebelosa, o la lipofuscinosis o los trastornos de glicosilación de proteínas. Y en este caso, la CDG fue negativa. También mostraba, como la mayoría de estos pacientes, un compromiso en sustancia blanca periventricular posterior, que lo hemos visto en casi toda la resonancia magnética de estos niños. La evolución fue muy tórpida y a los 11 años de edad, a pesar de haber colocado una gastrotomía para poder alimentarlo, el niño entra en caquexia y por el síndrome convulsivo fallece por dificultad respiratoria y en este estado general. Como ven, la caída de los hitos madurativos de ser un niño que a los 3 años estaba perfectamente bien, llegar a los 11 años totalmente postrado y en caquexia, demuestra la pérdida rápida en esa curva descendente que mostró el doctor Spitia en Evolución Natural de la Enfermedad. Otro paciente que nos enseñó mucho fue Santiago. Santiago viene de un matrimonio de padres jóvenes, no consanguíneos, sin antecedentes patológicos de ellos importantes. Pero este niño llega a la consulta al hospital de niños a los 5 años de edad. Hasta los 5 años fue un chiquito sano, con la característica de que era un niño bastante inquieto y muy hiperkinético. A los 5 años hace el primer episodio convulsivo tónico-clónico. Es un chiquito que tiene desórdenes conductuales importantes y el neurólogo le pide esta resonancia magnética, y con esta resonancia viene la madre muy preocupada al consultorio diciendo que ella tenía miedo que tuviera algo serio. Nosotros vimos la resonancia magnética con este compromiso de sustancia blanca periventricular posterior y también tuvimos miedo que tuviera algo serio. La madre me consulta muy preocupada porque ella tenía el antecedente en su familia que una hermana de ella falleció a los 3 años de edad con un diagnóstico de lipofuscinosis neuronal. El tema es que en ese momento en que falleció su hermana no había estudios que pudieran corroborar el diagnóstico, y el diagnóstico fue meramente clínico por un neuropediatra que tenemos en Córdoba, muy avesado y con gran intuición, hizo ese diagnóstico. Entonces, bueno, la niña esa murió en el año 1988, o sea que vemos que por la fecha no teníamos posibilidades de estudio, y falleció con un diagnóstico presuntivo de lipofuscinosis neuronal por la evolución clínica. La familia de papá no registraba ningún tipo de problema. En realidad, creo que vienen las preguntas. ¿Qué estudios como pediatras, si nosotros recibimos a este niño en el consultorio, qué estudios haríamos en primera instancia? O sea, examen oftalmológico, resonancia magnética nuclear cerebral, otra, estudios neurometabólicos, exámenes neurológicos. Podemos votar. ¿Qué les parece a ustedes que sería lo más apropiado para poder estudiar a este niño y en qué diagnóstico pensaríamos? Pronto ya podríamos cerrar Sí. la encuesta y ver el resultado. Bueno, muy bien. Para este caso, fueron muy similares los porcentajes tanto para la resonancia magnética con 69%, los estudios neurometabólicos 65% de los asistentes, examen neurológico 61% y una menor proporción, solamente 35%, examen oftalmológico. Perfecto.
Bueno, nosotros no repetimos la resonancia magnética porque ya la tenía y lo que pensamos es que se trataba de una adrenoleucodistrofia. Fue lo primero que fuimos a descartar, un niño hiperkinético que tenía este antecedente, a pesar de que su hermana realmente hubiera fallecido de una lipofuscinosis, esta mujer no estaba casada con un pariente, o sea, no había consanguinidad como tuvimos en el caso anterior. Que en el caso anterior omití decir también que esto entra dentro de la anamnesis y la genealogía, que nosotros como pediatras necesitamos realizar con sumo cuidado, porque muchas veces podemos llegar a un diagnóstico mucho más rápido si conocemos que en la familia hay consanguinidad o no. Entonces, el estudio neurometabólico fue absolutamente normal. Fue normal para los ácidos grasos de cadena muy larga y eso permitió descartar la adrenoleucodistrofia y también normal para la disulfatasa, o sea, la leucodistrofia metacromática. Entonces no podíamos desconocer, teniendo un estudio neurometabólico normal, con un niño hiperkinético que iba perdiendo adquisiciones paulatinamente, que seguramente estábamos frente a una cefalopatía evolutiva y que tenía un antecedente de presunto fallecimiento de un caso de lipofuscinosis. Fuimos a estudiar al niño y nos llevamos una gran sorpresa porque el niño tenía 0 de enzima. Es decir, que la TPP1, tripeptidasa 1, leucocitos, fue 0. El diagnóstico era clave de una lipofuscinosis neoplasia de tipo 2. Incluso hicimos la biopsia de piel, donde aparecían en las células sudoríparas inclusiones de cuerpos curvilíneos muy típicos de la lipofuscinosis neuronal tipo 2. Y también le hicimos el estudio molecular a este niño, que era un heterocigota compuesto con 2 mutaciones conocidas, una en el exón 4 y otra en el exón 11. Entonces, acá fue el conflicto familiar, porque el papá pensó que toda la familia de la madre era la responsable. Y estudiamos también entonces a los 2 padres, cosa que era sumamente raro, pero el papá tenía otra mutación diferente a la madre. Es decir, el niño había heredado una mutación de la mamá y una mutación del papá. Con esa mutación de la mamá fuimos a estudiar a los padres, o sea, a los abuelos y a la familia materna, y entonces pudimos corroborar retrospectivamente que esta niña de 13, que murió a los 13 años efectivamente murió por una lipofuscinosis neuronal tipo 2 y que toda la familia eran heterocigotas, pero casi todos los hermanos habían heredado la mutación del padre. La niña, bueno, no había forma, no había ADN guardado, no había forma de estudiarla, pero estábamos frente a un caso de lipofuscinosis tipo 2. Fíjense en la evolución del niño a los 7 años de edad, donde ya muestra una característica de la demencia importante, un chiquito que estaba sumamente inquieto e hiperkinético. A los 9 años, este niño viaja a China, donde le implantan en forma intratecal células neuronales de embrión humano en un episodio un poco confuso, pero que había salido en ese momento de la gran propaganda de que en China existía la cura para la lipofuscinosis neuronal. A los 10 años, en noviembre del 11, vuelve a viajar a China y ustedes vean el deterioro físico y neurológico que este niño presenta a los 12 años y actualmente este chiquito tiene 19 años de edad, vive porque tiene una familia espectacular que lo cuida y que lo hace participar y que en todos los eventos y que tratan de que participe realmente activamente, mejorando enormemente su calidad de vida. Pero su cerebro me muestra una atrofia cerebral córtico-subcortical severa. Fíjense acá en la cintura de Silvio, una atrofia cerebelosa muy, muy severa y una ventrículomegalia importante, lo cual habla del severo achicamiento del cerebro. El niño o el joven ya está medicado con 4 drogas, a pesar de eso las convulsiones no se paran, levetiracetam, ácido valproico, topiramato y clobazam. Si bien este niño tiene 19 años y todavía vive, está catalogado como una forma clásica de la enfermedad. El tercer paciente, y que es hermano del cuarto paciente que vamos a mostrar, y el último paciente, es Ezequiel, que nace en agosto del 1994. Ezequiel viene de una familia de padres jóvenes, sanos, no consanguíneos. Relata en su familia un antecedente de un embarazo gemelar perdido, después un hermano varón sano,
después nace este niño y posteriormente nace una hermana. Este chiquito a los 5 años de edad, cuando la hermana tenía 8 meses, sufre un accidente automovilístico. El padre se da vuelta en un camino de altas cumbres y en ese accidente el padre sufre una fractura, una sección medular, quedando cuadripléjico. Muere una tía materna. Este joven tiene en ese momento un traumatismo de cráneo severo y se recupera posteriormente con una hemiparesia derecha, que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más evidente. Y la hermanita, que tenía 8 meses en ese momento, también sufre un hematoma subdural, o sea, un traumatismo de cráneo severo, con un hematoma subdural severo que debe ser extirpado, debe ser evacuado. Luego de este accidente automovilístico, el niño se recupera y comienza más tarde con trastornos en la marcha y problemas de aprendizaje que fueron achacados o que fueron que pensamos que fue secundario, no pensamos porque yo no lo tenía todavía, pero se pensó que era secundario al traumatismo. Hiperquinesia y torpeza, y en un análisis mantuvo un estado de hiperlactosidemia, o sea, un ácido láctico elevado. Debido a que el niño mostraba más hipertonía y a veces hipotonía, se procede a hacer una biopsia de músculo que fue normal en el año 2005 y se pudo descartar así que el chiquito tuviera una enfermedad mitocondrial. La resonancia magnética cerebral mostró una leucodistrofia, por eso se hizo todo el estudio neurometabólico que fue normal. Con ácido graso de cadena muy larga normal, arisulfatasa normal, una beta-galactocerebrosidasa para descartar la enfermedad grave normal y sulfátidos urinarios también normales. Llega a la consulta, a mi consultorio, a los 13 años de edad, nunca había tenido convulsiones, pero la madre me cuenta que sigue con la pérdida de adquisiciones. Fíjese la resonancia magnética actual con un compromiso importante de la sustancia blanca periventricular, pero todas las enfermedades, casi todas las enfermedades que pueden ocasionar una leucodistrofia fueron descartadas. Un electroencefalograma con estimulación fotópica que muestra solamente signos de hiperexcitabilidad neuronal, pero nunca había tenido convulsiones. Un chiquito con una mirada lúcida. El examen ocular fue con una onda B prolongada, pero no había aplanamiento de la onda B en el electroretinograma, por eso nunca, o sea, actualmente tiene 22 años perdón, 24 años y es un chico que ve bien. Pero ya mostraba un signo de hipertonía importante y espasticidad, como habló el doctor Aspitia en su conferencia. Por eso es que fuimos a estudiar lo único que no se había estudiado. En ese momento nosotros podíamos tener la suerte de hacer todo el algoritmo diagnóstico de lipofuscinosis y llegamos a la conclusión de que tenía una tripeptidasa 1 muy baja, para valores normales de 54 a 308, él tenía 3,8. Esto fue acompañado de biopsia de piel con inclusión de cuerpos curvilíneos y cuerpos de fingerprints, o sea, de huella digital positivos, y también hicimos el estudio molecular, también era un heterocigota compuesto. Y el diagnóstico fue de una lipofuscinosis neuronal tipo no clásica o atípica. El chiquito fue evolucionando de una manera bastante tórpida a partir de 2 años, y ustedes vean a los 14 años la marcha de él. La hemiparesia o la hemiplegia que el chico tiene es consecuencia de su traumatismo craneal, pero vean la postura de las manos y la distonía que mostraba, la hipertonía y una dificultad para moverse. A los 17 años, la marcha era mucho más espástica, caminaba en punta de pie con pasos muy cortos y prácticamente no podía deambular solo. O sea que en la parte de la marcha podemos ver, si uno lo quisiera escorizar o poner en los scores de Hamburgo o de Well Cornell, él ya fue perdiendo puntos. A los 22 años, esto es del Hospital Niños, un pasillo técnico donde prácticamente él no se puede parar, tiene una espasticidad, sin embargo hace caso a la orden, intenta caminar, pero tiene una espasticidad importante. Y esta
La tuya, tu nariz. No, mira. Mírame a mí. Si él bien entiende la orden, no es capaz de ejecutarla, y vean la postura de la mano, como para tocarse la mano, realmente el niño tiene una espasticidad y una distonía severa. Bueno, creo que el chiquito ahora tiene 25 años de edad. Esta es una foto totalmente actual. Este niño lo habíamos propuesto para terapia de reemplazo enzimático, pero debido a la hipertonía y la espasticidad, creímos que colocarle un catéter intracerebroventricular a este niño era complicarle mucho más su existencia, y decidimos comenzar con el tratamiento de su hermana, que está acá en silla de ruedas, en él habíamos perdido la oportunidad de terapia después de casi 2 años y medio de un juicio bastante importante, y no lo conseguimos. A pesar que lo ganamos, no se pudo llegar a la terapia. Y el último caso que quiero presentar es la hermanita de este niño, que el diagnóstico fue mucho más rápido, porque esta niña yo la conocí después que hicimos el diagnóstico con su hermano. Esta chiquita nació en el junio del 2004, o sea, tiene ahora 16 años, casi recién cumplidos. La lipofuncinosis neuronal cerebral fue diagnosticada a los 7 años de edad. Tuvo el mismo accidente automovilístico de su hermano en el año 2005. Hizo un trauma de cráneo severo a los 8 meses de edad, con fractura de cráneo y hematoma subdural, que uno puede ver en la resonancia magnética la secuela de este traumatismo. De cualquier forma, el catéter intracerebroventricular fue colocado del otro lado, o sea, en el otro ventrículo, que estaba bien. La madre vino preocupada porque la niña a los 6 años de edad comienza con las convulsiones, con esta clínica, con una hemiparesia derecha como consecuencia también del traumatismo del cráneo, pero las convulsiones que antes nunca había tenido, y directamente antes de empezar todo el estudio neurometabólico fuimos a investigar la misma enzima que su hermano, y ella tenía valor C, teniendo la misma mutación que su hermano. Porque uno tiene un residuo enzimático funcional y ella tiene valor 0? A pesar de ello, los dos chicos evolucionaron como una forma no clásica o forma atípica de la enfermedad. Esta placa me gusta mucho porque esta es una tomografía computada de multiplanar con reconstrucción, donde se puede ver el orificio que quedó después de la extirpación del hematoma subdural. La chiquita es una niña muy inteligente, que está totalmente conectada y que fue perdiendo despacito la capacidad de la marcha. En esta placa, en esta foto, podemos ver, acá tenía 12 años, y al final pudimos operarla y enderezar esa rodilla que se había torcido por la misma hemiplegia. Actualmente la niña tiene 16 años. Esta es una foto, una película, un video antes de comenzar con la terapia, pero solamente para que ustedes vean el compromiso del habla y cómo evolucionó también con la otra manito a la distonía. Tócate la nariz. ¿Cómo te llamas, Guadalupe? ¿Cómo es? ¿Cuántos años tenés, Guada? ¿Cuántos tenés? 11. Bien, es una lástima que no tengo los videos antes, cómo hablaba, porque ella hablaba perfectamente bien y era una chiquita que fue básicamente normal hasta los 6 años de edad, en que comienza con este episodios convulsivos y pérdida de adquisiciones. Yo quiero terminar con 3 frases que me facilitó el doctor Navarrera, y que creo que es lo que uno piensa habitualmente, porque como médico genetista tenemos siempre el lema de que nunca vamos a diagnosticar lo que no conocemos, nunca vamos a diagnosticar lo que no sospechamos. Y entonces alguien dijo, un filósofo italiano dijo: yo sospecho, sospecho siempre. ¿Qué es lo que debemos hacer permanentemente frente al paciente? Y aunque tenga pocos síntomas, en este momento es fácil llegar a un diagnóstico y no pasar la odisea diagnóstica que hemos pasado con muchos pacientes. Bien acierta quien sospecha que siempre yerra.
Eso lo dijo Francisco de Quevedo, un escritor español, y algo que realmente me llamó mucho la atención fue el dicho de Julio Cortázar. Cómo podía yo sospechar que aquello que que parecía tan mentira era verdad? Esto me pasó exactamente con el paciente segundo que mostré, porque estaba seguro que no se trataba de una lipofuncinosis, primero porque su hermana no había sido catalogada bioquímicamente ni morfológicamente, solamente clínicamente, y porque la paciente no tenía antecedentes de consanguinidad. Pero en la lotería de la genética, esta mujer formó familia con alguien que tenía una mutación que tampoco conocía para lipofuncinosis. O sea que Silvana, que es la mamá de Santiago, escribió una carta muy linda de lo que significaba ser hermana de una lipofuncinosis y ser mamá de una lipofuncinosis. Solamente el que se adentra en la familia que lleva a estos pacientes y que tiene que cuidar a estos pacientes y que permanentemente estamos para tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, entiende la odisea que sufren las familias y la odisea que sufrimos los médicos para llegar a un diagnóstico y a un seguimiento y a un tratamiento un poco más adecuado, llegando o dirigido a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias por la oportunidad de contar la experiencia a Colombia y a gente argentina que pueda estar escuchando. Y otra vez gracias al Laboratorio Biomarín y al doctor Navarrera por su oportunidad. Muchas gracias, doctor Gelbert. Pasamos nuevamente con el doctor Spitia para revisar también un poco la historia de algunos de los pacientes que él está viendo en estos momentos. Sí, me activan por favor como panelista, gracias. Como presentador. Mientras se da la presentación, voy a leer unas preguntas para cualquiera de los dos, porque no está formulada para alguno en específico, pero si en el momento de pedir un electroencefalograma se tiene que pedir con alguna particularidad el electroencefalograma. Sí, pues voy a responderla. La recomendación es que se pida con fotoestimulación a baja frecuencia. Esa sería la única. Para este caso en particular, realmente no necesitamos otras cosas especiales en el electro de estos niños. Exacto. Y la otra Bueno. es, si, pues un comentario, y es que en algunos sistemas o en algunas EPS se complica la solicitud de resonancias al pediatra, pero en principio, doctor Spitia, ¿es posible para el pediatra en Colombia, con las regulaciones que hay, solicitar resonancias magnéticas? Bueno, yo he visto que sí, en algunos casos hay obstáculos, pero en general debería ser posible. Hay muchos que sí lo pueden hacer en la parte administrativa, pero si es imposible finalmente administrativamente, pues remitirlo a neuropediatría y nosotros le ayudamos con eso. Y una tercera pregunta que están haciendo es si existe algún ensayo clínico en curso que utilice biología molecular para brindar una opción curativa a estos pacientes, tipo CRISPR, sí, tipo CRISPR de edición genética. No sé de pronto, Norberto, si sabes de algo en estos momentos que se esté investigando Perdón, con edición genética. ¿podés repetirme la pregunta, por favor? No pude escuchar bien. Si alguno de ustedes dos conoce algún estudio clínico que se esté llevando a cabo mediante edición genética para CLN2. Sí, hay un trial pero está todavía en fase de ratones. O sea, yo tuve la oportunidad el año pasado de reunirme con gente eh, para un trial de tratamiento génico en lipofuncciones tipo 2
pero todavía no salió de la rata. O sea, no entró todavía ni siquiera en fase 1. Así que, Bueno, pero sí se está haciendo, y hay también para otro tipo de lipofuncciones, sobre todo la tipo 6, Emily de los Reyes y en Estados Unidos está participando de eso, y también algo para la lipofuncciones tipo 7. muy bien. Ok, doctor Spitia, adelante. Bueno, vamos a contarle una historia de un niño aquí en Colombia. Entonces, nuestro niño es el de saquito gris. A los 5 años era capaz de saltar en un colchón, que es algo difícil si no tiene uno la coordinación. Y vamos a escucharlo. Dale, Santi, dale, hola. ¿Cómo están? Dale, hola. Dale, ¿cómo están? Saludos a todos. Chao. Chao. Entonces podemos oír la disartria. Ese día que tenía 7 años había convulsionado, ahí estaba en el hospital y el papá lo grabó el día que convulsionó. Entonces, si ponemos la próxima encuesta, por favor. Por supuesto, olvidémonos que esto es una charla de CLN2 y pensemos en qué otras opciones se nos hubieran ocurrido, porque este niño llega con una primera convulsión ese día y con ese lenguaje así como está a los 7 años. ¿Qué pensarían? ¿Listo? Muy bien, si podemos ver los resultados. ¿Tú logras ver los resultados? Yo sí los estoy viendo. Ok, Entonces, la mayoría sospecharía una epilepsia idiopática generalizada, cerca del 60%, y en segundo lugar, injuria perinatal. Aquí, en este caso, no hay respuestas incorrectas. Sabemos, obviamente, que tiene CLN2, eso lo sabemos ahora, pero ese día no sabíamos nada y podía ser cualquiera de estas cosas. En cuanto al síndrome X frágil, nadie votó por él, ¿sí? El fenotipo realmente no es inusual. Eso me gusta esa respuesta porque el fenotipo del niño es muy normal, o sea, no hay nada que le haga sospechar a uno que ese niño tiene alguna enfermedad genética, por lo menos neurogenética. Entonces, continuemos. Este es un niño de 10 años que desde los 4 o 5 años empezó a tener alteraciones de lenguaje y cognitivas, pero los papás lo reportan perfectamente normal antes de eso. Ellos, los padres son no consanguíneos, no coterráneos, no tienen nada de relación. A los 7 años, el video que vimos, ese día convulsionó y pocos meses después volvió a convulsionar, por lo cual le iniciaron un ácido valproico. Con el ácido valproico presentó ataxia y temblor leve, que eso es un efecto adverso muy frecuente con el medicamento, por lo cual se oscureció la ataxia que ya iba a tener el niño por la enfermedad. Y a los 10 años vuelve a consultar, vuelve a nuestro hospital. Durante este lapso entre los 8 y medio y los 10 años, suspendieron el medicamento porque el niño estuvo bien, se controló muy fácil, pero vino a nuestra institución y nos dimos cuenta que tenía ataxia, que tenía la alteración del lenguaje y que tenía las convulsiones. Cambiamos el valproico por levetiracetam para evitar este efecto adverso del temblor y este es el a los 10 años. Normal. Podemos ver el aumento del polígono de sustentación, la limitación motora, no es capaz de saltar. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿En qué curso estás? ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Cómo se llama? Ya no sé. ¿No? ¿Cómo se llama la ciudad en que vives? Colombia. ¿Y la ciudad? Colombia. Okay. Vemos, comparado con los 7 años, una progresión en el trastorno del lenguaje con un déficit cognitivo evidente.
Y eso asociado con la ataxia, la dismetría y las convulsiones nos hizo sospechar en CLN2. Acá les vuelvo a mostrar la curva de progresión de los niños con un fenotipo clásico en rojo y superpuse la curva de este niño en azul. Entonces vemos que inició más tarde el deterioro, cerca de los 5 años empezó a disminuir en su funcionalidad de lenguaje y cuando lo encontramos había avanzado muy poco la enfermedad y estaba en 4 puntos de la escala de CLN2, que como les contaba es de lenguaje y funcionalidad motora. O sea que la progresión en el paciente atípico no es tan dramática como en el paciente con el fenotipo clásico. Eso nos da un poco de tiempo, pero también nos da dificultades en el diagnóstico porque no es tan florido tan rápidamente. Quiero quiero contarles que estos 3 niños, este es nuestro niño, este es otro niño con CLN2 y esta es la hermanita de este primer niño. Todos tienen CLN2. ¿Esto qué significa? Que la CLN2 tiene muchas caras. O sea, desde esta niña que es perfectamente asintomática, con CLN fenotipo atípico aquí a los 2 años, ya con diagnóstico molecular y enzimático por el hallazgo en su hermano, que es la candidata perfecta para el tratamiento porque está en funcionalidad perfecta 6, hasta este chiquito en la mitad que tiene un deterioro grave en su función motora y visual. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano y por eso los invitamos a que piensen en CLN2 de esta forma. En crisis epilépticas no provocadas que tengan cualquiera de las siguientes cosas: retardo o regresión del lenguaje, regresión en el desarrollo, movimientos anormales como ataxia, distonía, corea prominente, electroencefalograma anormal, particularmente con fotoestimulación a bajas frecuencias y con anormalidades en la resonancia como las que vimos, particularmente la atrofia cerebelosa y un poco menos la supratentorial, debemos sospechar CLN2. Para que la odisea diagnóstica no sea tal, sino que rápidamente podamos ayudarle a estos niños. ¿Y cómo se hace? ¿Qué podemos hacer en nuestras consultas como pediatras? Aparte del electro y la resonancia, en caso de ser posible, sí se puede hacer esta prueba, que es la dosificación de la actividad enzimática. Es una prueba que no tiene costo para el paciente, ni la familia, ni para el médico, ni para el seguro, ni nadie tiene que pagarlo. Es fácil de pedir, se hace en una gota de sangre seca en papel de filtro y se puede solicitar en cualquier momento si usted sospecha que el niño tiene CLN2 con los criterios que les había mencionado previamente. Insisto en ellos: crisis epiléptica con retraso en el desarrollo, movimientos anormales, electroresonancia anormales con las características que habíamos mencionado. Por lo cual, como decía el doctor Gelbert, debemos evitar y detener un poco la odisea diagnóstica. Vemos que el diagnóstico en el presente es un poco más fácil porque ya el estudio enzimático es más rápido, no tenemos que hacer ya biopsias, no tenemos que hacer todos esos estudios que se debían hacer previamente. Y después de eso, pues nosotros hacemos el estudio molecular para la confirmación. Recordemos que la epilepsia con otras características asociadas debe generar sospechas en la etiología, particularmente si hay retrocesos en el desarrollo o pérdidas en las ganancias de neurodesarrollo que el niño haya tenido. Y recordemos que la CLN2 progresa rápido en su fenotipo clásico, por lo cual el tiempo es clave y el diagnóstico temprano es fundamental para evitar más deterioro y poder instaurar un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Y los dejo con esto. Esta es la invitación para que puedan hacer las solicitudes de las muestras de función de TPP1. Solamente hacen la orden y la solicitan y se comunican con este laboratorio, a este teléfono, a este correo. No tiene ningún costo para ustedes, ni para la institución, ni para el paciente. Pero en cambio sí puede ser de gran beneficio en el caso de que se presente CLN2 y nos permite con rapidez hacer el diagnóstico o la aproximación de esta enfermedad. Les agradecemos su atención y su asistencia. Guarden ese número. Doctor Spitia, de pronto, entendiendo la primera pregunta que realizó el doctor Gelbert sobre la derivación a neuropediatría
lo ideal sería que la revisión a neuropediatría ya venga de una vez con el examen ya realizado del tamizaje. ¿Sería Se puede algo hacer las bueno? dos. O sea, si viene a mi consulta de pediatra, le ordeno la TPP1 y la valoración por neuro, y así cuando llegue a la consulta ya ganamos ese tiempo de esa cita. Y en neuropediatría ya podemos pedir el examen molecular si la actividad enzimática es anormal. Bueno, acá hay una pregunta que dice, en pacientes que están fuera de Bogotá, ¿dónde pueden tomarles la muestra? En principio, este laboratorio clínico que se llama Biolab puede ir a cualquier lugar de Colombia. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es en la orden médica solicitar la prueba actividad enzimática TPP1 o actividad enzimática para CLN2. Cualquiera de las dos solicitudes es válida y van a dar también en esa orden médica los datos de contacto del paciente o de los papás, porque pues son niños. Y en ese punto, ustedes inclusive pueden tomarle una foto de esa orden médica y enviarla por WhatsApp al número telefónico que ustedes ven de Biolab. Con esa orden y los datos del paciente, Biolab se va a encargar de ubicar a la familia para poder tomar la muestra. Y ahí existen dos opciones. O le piden al paciente que vaya a algún laboratorio de esa ciudad, en donde ya Biolab tiene los convenios, o inclusive Biolab pudiera ir a domicilio a tomar también la muestra en caso que se requiera. Entonces, no hay ningún problema de en dónde se encuentren ubicados. Este laboratorio Biolab se va a encargar de tomar la muestra. Y este laboratorio importante en términos de compliance es un laboratorio completamente diferente a Biomarin. Los resultados llegan directamente a ustedes y nunca van a llegar a nosotros que somos laboratorio farmacéutico. Es un servicio que se ofrece, pero por compliance no tenemos ningún control sobre las muestras, pero sí ofrecemos este servicio precisamente pensando en un diagnóstico temprano. Aquí otra de las preguntas que dicen es ¿cuál es el pronóstico de los pacientes diagnosticados de forma temprana? ¿Pueden ser totalmente funcionales? Creo que con el paciente doctor Spitia, que la hermana menor del paciente que también mostraste, es este caso, y el doctor Gelbert también creo que tiene casos de pacientes con score 6. Sí, nosotros en OMI tenemos unos pacientes que tienen una funcionalidad muy buena, y estos dos niños que les mostré, pues el hermanito tiene 4 puntos, que es una funcionalidad bastante buena, puede caminar solo y habla, se le entiende, pero pues con dificultad, pero se le entiende. Y la hermanita que tiene score de 6. Entonces sí, se puede detener la progresión de la enfermedad si se hace el diagnóstico temprano. El tratamiento no revierte lo que se ha perdido, de manera que si se tarda el tratamiento no hay regresión de lo que ya perdió, pero sí podemos eh, frenar la progresión. Ese es el objetivo. Y sí se puede. De hecho, los estudios clínicos han mostrado que los respondedores son un gran porcentaje de los que reciben el tratamiento. O sea, respondedores entendiéndose como que no progresaron lo que deberían haber empeorado. Exacto, nosotros tenemos un niño que hicimos el diagnóstico a los 2 años de edad hermano de otro niño que tiene un fenotipo clásico y empezamos con la terapia de reemplazo enzimático, ya lleva 2 años y medio de terapia. El niño consultó por retardo del habla y sin mayores síntomas empezó con un score de 5 y tiene ahora un score de 6, o sea, ha mejorado el habla y ha logrado hablar, reconocer colores, está yendo de escuela, no ha tenido convulsiones, tiene una vida absolutamente normal, con una infusión quincenal de ser liponaceado. Muy bien. Aquí hay dos comentarios. Uno que es, debería haber tamizaje neonatal. Es un comentario. Otro comentario es
buenas noches. Cuando se refieren a pacientes con presentación típica o atípica, ¿hace referencia a la velocidad de evolución de la presentación de los síntomas? Y también el momento en que se empiezan los síntomas. O sea, no únicamente la evolución de los síntomas es mucho más lenta en las formas atípicas, sino también que el inicio de la patología es mucho más tardío. Generalmente es alrededor de la primera, sí, terminando la primera infancia, alrededor de los 9, 10 años, 7 años. En cambio, en los otros niños clásicos, habitualmente entre los 2 y 4 años ya tenemos un compromiso. Es decir, que estaría bien pensar en solicitar tamizaje cuando los síntomas empiezan desde los 2 años, pero también pensando en la población atípica, si los síntomas también empezaron 5, 6 años, inclusive 8, 9 años, también pudiéramos estar pensando en una CLN2. Sí, así Totalmente. es. De hecho, a nuestro paciente le pedimos la prueba a los 10 años. Entonces, Ok. no es Y voy a tan tarde. cerrar con un último comentario que me parece muy al lugar y es gracias por este tipo de foro. En enfermedades huérfanas es vital la sensibilización de la población médica para acercarnos cada día más a diagnósticos de estas enfermedades. Sí. Entonces, con esto, bueno, aquí hay otra pregunta y es si el servicio de neurocirugía debe tener alguna experticia cuando se decide tratamiento. Sí, Bueno, fundamentalmente es tratar de armar un equipo entre médico tratante, neurocirujanos, porque la neurocirugía es un pilar muy importante en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. En mi caso, en Argentina, nosotros en Córdoba logramos hacer un equipo muy sólido con los neurocirujanos que nos apoyaron y que entendieron lo que es la enfermedad, la progresión de la enfermedad y por qué la prolijidad en colocar y retirar la aguja y el manejo de catéter, ¿no? sí, digamos que hubo algo que pues, no mencionamos tanto y es que la vía de administración del medicamento es intracerebroventricular, ¿no? Entonces, tal vez para aclarar eso, por eso necesitamos el apoyo de neurocirugía para insertar un catéter de Omaya en el ventrículo lateral. Entonces, es fundamental que el equipo de neurocirugía sea parte del equipo, tanto como todos nosotros, neuropediatría, pediatría y todo. Ujú. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a dejar las preguntas acá también por el tiempo que ya es. Agradecemos a todos los asistentes que estuvieron conectados todo este tiempo. Espero que haya sido de mucha utilidad estas charlas. Darle las gracias nuevamente al doctor Norberto Gelbert y al doctor Oscar Mauricio Spitia por la claridad de los conceptos y por, de alguna manera, mostrarnos también humildemente los errores que de pronto se cometieron en algún momento que llevaron a que no se llegó al diagnóstico tan rápido, pero precisamente corrigiendo estos errores es que vamos a mejorar los desenlaces de los pacientes. Ujú. Entonces, muchas gracias a todos y con esto damos finalizada esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.